La brisa otoñal de Londres llevaba consigo un aire de melancolía que parecía presagiar lo inevitable. En los pasillos del Palacio de Kensington, Catherine Middleton caminaba con pasos medidos, sus tacones resonando suavemente contra el mármol pulido. Había algo diferente en su mirada aquella mañana de octubre, una profundidad que no había estado presente en los días anteriores. William se encontraba en su estudio, contemplando por la ventana los jardines que habían sido testigos de tantos momentos significativos. Las hojas doradas danzaban en el viento, creando un espectáculo natural que contrastaba con la pesadez que sentía en el pecho. Había recibido la llamada temprano esa mañana, una llamada que cambiaría para siempre la dinámica de la familia real británica. El príncipe de Gales había tomado una decisión que había estado contemplando durante meses. A sus 41 años, Carlos había designated that on pasos sin precedentes en la historia moderna de la monarquía. Renunciaría voluntariamente a su posición en la línea de sucesión para dedicarse completamente a causas humanitarias, siguiendo el ejemplo de su tío Edward VIII. Pero por razones completamente diferentes. La noticia había llegado a William como un golpe silencioso. No era que no hubiera señales. Su padre había estado cada vez más involucrado en organizaciones benéficas internacionales. Había expresado su deseo de hacer una diferencia más directa en el mundo, libre de las restricciones protocolarias que imponía su posición real. Pero escuchar las palabras definitivas, saber que en cuestión de semanas él sería el heredero directo al trono. Catherine había notado en cambio en su esposo inmediatamente. Conocía cada matiz de su expresión, cada gesto que revelaba sus pensamientos más profundos. Cuando William le contó sobre la decisión de su padre, ella permaneció en silencio por largos minutos, procesando no solo las implicaciones para la corona, sino para su familia, para sus hijos, George, Charlotte y Louis. La pareja había construido su relación sobre una base de normalidad relativa. A pesar de su posición real, habían logrado mantener cierta privacidad, cierta distancia de los reflectores más intensos. Sabían que esto estaba por cambiar de manera irreversible. La responsabilidad que recaería sobre sus hombros sería inmensa, y con ella vendría un escrutinio público que afectaría cada aspecto de sus vidas. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, bajo la supervisión de su niñera, William y Catherine se encontraron en la biblioteca privada de su residencia. Los libros antiguos que los rodeaban parecían guardianes silenciosos de conversaciones íntimas y decisiones trascendentales. William tomó las manos de su esposa entre las suyas, sintiendo la calidez que siempre había sido su ancla en momentos de incertidumbre. ¿Estás lista para esto, Catherine?, le preguntó, usando su nombre completo de la manera que solo él hacía en momentos de especial intimidad. Porque una vez que esto se anuncie públicamente, no habrá vuelta atrás. Nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, cambiarán para siempre. Catherine lo miró directamente a los ojos. Esos ojos azules que había aprendido a leer como un libro abierto durante sus años de matrimonio. Vio en ellos no solo preocupación, sino también una determinación que reconocía y admiraba. Era la misma determinación que había visto cuando decidió servir como piloto de ambulancia aérea, la misma que mostraba cuando se comprometía con causas que consideraba importantes. He estado lista desde el día que decidí casarme contigo, respondió con una sonrisa suave pero firme. Sabíamos que este día podría llegar, aunque quizás no de esta manera. Pero estamos juntos en esto, como siempre hemos estado. Sus palabras llevaban el peso de años de preparación discreta, de conversaciones nocturnas sobre responsabilidades futuras, de momentos en los que habían imaginado diferentes escenarios. Catherine había sido entrenada gradualmente para un papel que sabía podría asumir algún día, pero la realidad se sentía diferente a la teoría. La decisión de Carlos había sido comunicada primero a la reina Isabel, quien a sus 99 años había recibido la noticia con la sabiduría que solo décadas de reinado pueden proporcionar. Su respuesta había sido característica y práctica. Si Carlos sentía que podía servir mejor al reino y a la Commonwealth de otra manera, entonces tenía su bendición, pero la transición debía manejarse con la dignidad y el protocolo que la institución merecía.
Esa noche, William y Catherine pusieron a dormir a sus hijos con una normalidad deliberada. George, a sus 10 años, ya comenzaba a entender su posición especial, pero aún era lo suficientemente joven como para que los cambios en su vida se implementaran gradualmente. Charlotte y Louise, de 8 y 5 años respectivamente, permanecían felizmente ajenos a las complejidades que se avecinaban. Después de que casa se sumiera en el silencio nocturno, la pareja senta en su terraza privada, envueltos en mantas y contemplando las luces de Londres a la distancia. No hablaron mucho, no era necesario. Habían desarrollado una forma de comunicación que trascendía las palabras, una conexión profunda que se había fortalecido a través de años, de enfrentar juntos desafíos públicos y privados. En el transcurso de las siguientes semanas, comenzarían los preparativos para una transición que sería histórica no solo por su naturaleza inusual, sino por la forma en que sería manejada. El anuncio público estaba programado para hacerse en una fecha que permitiera una transición ordenada y respetuosa, dando tiempo para que las instituciones pertinentes se ajustaran a los cambios que se avecinaban. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo londinense, William tomó la mano de Catherine una vez más. En ese gesto simple había una promesa silenciosa, un compromiso renovado no solo entre ellos como pareja, sino hacia el futuro que enfrentarían juntos. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribirían con la misma gracia y determinación que habían mostrado hasta entonces. El gran salón del Palacio de Buckingham había sido testigo de innumerables momentos históricos, pero la atmósfera de aquella mañana de noviembre tenía una cualidad única. Los miembros senior de la familia real se habían reunido para lo que sería conocido como una de las conversaciones más significativas en la historia moderna de la monarquía británica. Catherine había elegido un vestido azul marino de líneas clásicas, una elección deliberada que reflejaba tanto respeto por la solemnidad del momento como confianza en su nueva posición. William, a su lado, llevaba su uniforme militar ceremonial, una decisión que honraba tanto su servicio anterior como su futuro papel como heredero directo al trono. El príncipe Carlos se encontraba de pie frente a la ventana que daba a los jardines del palacio, observando a los turistas que se agolpaban en las rejas doradas, ajenos al drama histórico que se desarrollaba a metros de distancia. Su decisión había sido meditada durante meses, consultada con constitucionalistas, historiadores y por supuesto con su madre, la reina. No es una decisión que tome a la ligera, comenzó Carlos, dirigiéndose a la habitación, pero manteniendo su mirada en el exterior. Durante toda mi vida he sido preparado para un papel específico, pero he llegado a comprender que hay diferentes formas de servir, y quizás mi contribución más significativa puede hacerse desde una posición diferente. La reina Isabel, sentada en su sillón habitual con la postura erguida que había mantenido durante décadas de reuniones oficiales, escuchaba con la expresión serena que había perfeccionado a través de los años. A los 99 años había visto a la monarquía evolucionar y adaptarse a circunstancias impensables en su juventud. Esta era simplemente otra adaptación, aunque una de las más significativas de su reinado. Carlos ha tomado una decisión valiente, dijo la reina, su voz manteniendo la autoridad que la había caracterizado durante más de 7 décadas en el trono. William, tú has demostrado durante años que estás preparado para las responsabilidades que esto conlleva. Catherine, añadió, dirigiendo su mirada hacia la duquesa. Has mostrado una gracia y dedicación que honran a esta familia y a esta institución. William sintió el peso de las palabras de su abuela, pero también una sensación de preparación que no había esperado. Los años de entrenamiento discreto, las responsabilidades gradualmente incrementadas, las lecciones sobre protocolo y diplomacia, todo había llevado a este momento. Miró a Catherine, quien le devolvió una sonrisa casi imperceptible que comunicaba apoyo incondicional. La conversación continuó durante horas, abordando los aspectos prácticos y protocolarios de una transición que no tenía precedentes directos en la historia reciente. Se discutieron las ceremonias necesarias, los anuncios públicos, la comunicación con los primeros ministros de los países de la Commonwealth y los inevitables desafíos mediáticos que surgirían.
Catherine participated in the conversation con una perspicacia que impresionó incluso a aquellos que habían trabajado con ella durante años. Sus preguntas eran directas y prácticas, abordando especialmente las implicaciones para sus hijos y la forma en que la transición afectaría sus vidas escolares y sociales. George debe entender gradualmente lo que esto significa, dijo Catherine, su voz llevando tanto la autoridad de una madre protectora como la sabiduría de alguien que había observado de primera mano los desafíos de crecer en la vida pública. Pero también necesita mantener su infancia tanto como sea posible. Charlotte y Louis están en una edad donde pueden adaptarse más fácilmente, pero debemos ser cuidadosos de no abrumarlos. La reunión se extendió hasta la tarde, con pausas para el té y momentos de reflexión personal. Durante uno de estos intermezzos, William y Catherine caminaron juntos por los pasillos del palacio, pasando retratos de antecesores que habían enfrentado sus propios desafíos y transiciones. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en St. Andrews?, preguntó William repentinamente, deteniéndose frente a un retrato de la reina Victoria. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí discutiendo algo así? Catherine se rió suavemente, un sonido que contrastaba con la solemnidad del día. Honestamente, en aquel momento estaba más preocupada por pasar mis exámenes de historia del arte que por pensar. Pero sí, creo que, en algún nivel siempre supe que nuestra vida juntos sería extraordinaria, aunque no sabía exactamente qué forma tomaría. Esa tarde, los preparativos comenzaron en serio. El equipo de comunicaciones del Palacio empezó a redactar comunicados de prensa que explicarían la decisión de Carlos al público británico y mundial. Las palabras debían ser cuidadosamente elegidas para transmitir tanto el respeto por la tradición como la confianza en el futuro. El primer anuncio sería hecho a los primeros ministros de los países donde la monarquía británica servía como jefa de Estado. Luego seguirían reuniones con líderes religiosos, jefes de lives in England from many dispositions, y finalmente, el anuncio público que cambiaría las percepciones públicas de la línea de sucesión. William pasó las siguientes horas revisando documentos constitucionales y protocolares, preparándose para las responsabilidades adicionales que pronto asumiría. Catherine, por su parte, comenzó a trabajar con su equipo para ajustar su calendario público, sabiendo que sus compromisos y responsabilidades se multiplicarían significativamente. Esa noche, después de que los niños estuvieran acostados, la pareja se encontró nuevamente en su estudio privado. Los documentos oficiales estaban esparcidos sobre el escritorio de William, recordatorios tangibles de las decisiones tomadas ese día. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Catherine, organizando algunos de los papeles. La sensación de que esto se siente correcto, natural de alguna manera, como si todos estos años nos hubieran estado preparando no solo para la posibilidad, sino para la inevitabilidad. William asintió, entendiendo exactamente lo que ella quería decir. Creo que papá sabía esto también. Su decisión no es realmente sobre renunciar a algo, sino sobre encontrar la forma más auténtica de contribuir. Y nosotros hemos estado preparándonos para esto sin siquiera darnos cuenta completamente. El anuncio oficial se haría en 3 días. Un martes por la mañana, que sería recordado como un momento definitorio en la historia de la monarquía británica. Pero esa noche, en la privacidad de su hogar, William y Catherine simplemente se sentaron juntos, procesando la magnitud del cambio que se avecinaba y encontrando fuerza en su asociación, como habían hecho tantas veces antes. El martes 15 de noviembre amaneció con una claridad inusual para Londres en esa época del año. A las 10 de la mañana, hora local, el mundo cambiaría su percepción sobre la familia real británica de una manera que nadie había anticipado completamente. En los estudios de televisión de la BBC, ETV y cadenas internacionales alrededor del mundo, los presentadores se preparaban para lo que habían sido informados sería un anuncio de significancia histórica. Catherine se había levantado temprano esa mañana, mucho antes del amanecer. Encontró consuelo en la rutina familiar de preparar el desayuno para sus hijos,
una actividad que le proporcionaba normalidad en medio de la extraordinaria situación que estaba por desarrollarse. George había notado la tensión sutil en la casa, preguntando a su madre por qué había tantos hombres con trajes alrededor del palacio últimamente. Hoy papá y el abuelo van a hacer un anuncio importante, le había explicado Catherine, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Algo que va a cambiar algunas cosas para nuestra familia, pero lo hablaremos todos juntos esta tarde, después de que regrese del colegio. William había pasado la madrugada revisando una vez más el discurso que daría junto a su padre. Las palabras habían sido cuidadosamente elaboradas por un equipo de redactores, historiadores constitucionales y asesores de comunicación, pero él había insistido en añadir toques personales que reflejaran la autenticidad del momento. A las 9:30 de la mañana, padre e hijo se encontraron en el salón azul del Palacio de Buckingham. Carlos llevaba un traje gris oscuro que había elegido específicamente por su sobriedad y elegancia discreta. William había optado por un traje azul marino que complementaba la seriedad del momento, sin parecer demasiado formal para la ocasión histórica pero personal que representaba. ¿Estás preparado para esto?, preguntó Carlos a su hijo, colocando una mano en su hombro, en un gesto que combinaba afecto paternal con respeto entre colegas. He estado preparándome toda mi vida, respondió William, una declaración que sorprendió incluso a él mismo, por su simplicidad y verdad, aunque debo admitir que imaginé que tendría más tiempo antes de este momento. Exactamente las 10 de la mañana, las cámaras comenzaron a transmitir en vivo desde el palacio. La imagen mostró a ambos hombres sentados en sillones elegantes, con el retrato de la reina Isabel visible discretamente en el fondo, un recordatorio visual de la continuidad que permanecía incluso en medio del cambio. Carlos habló primero, su voz clara y firme. Buenos días. Me dirijo a ustedes hoy para comunicar una decisión que he tomado después de considerable reflexión y consulta, efectivo inmediatamente. Estoy renunciando a mi posición en la línea de sucesión al trono británico para dedicar mi vida al servicio humanitario internacional. La pausa que siguió a estas palabras fue llevada por las ondas de radio y televisión alrededor del mundo. En Londres, París, Nueva York, Sydney y docenas de otras ciudades, las personas se detuvieron en sus actividades cotidianas, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Esta decisión, continuó Carlos, no refleja ninguna desilusión con la institución de la monarquía, sino más bien mi convicción personal de que puedo servir mejor al Reino Unido y a la Commonwealth desde una posición que me permita enfocarme completamente en las crisis humanitarias globales que requieren atención urgente. William entonces tomó la palabra, su voz llevando una calidad que los observadores más atentos reconocieron como la misma autoridad tranquila que había caracterizado a su abuela durante décadas de servicio público. Acepto esta responsabilidad con humildad y determinación, dijo William. Catherine y yo hemos pasado años preparándonos para servir al pueblo británico y a la Commonwealth, en cualquier capacidad que se nos requiera. Entendemos la magnitud de esta transición y estamos comprometidos a honrar las tradiciones de esta institución mientras la guiamos hacia el futuro. Las reacciones internacionales comenzaron inmediatamente. En Australia, el primer ministro emitió una declaración de apoyo a la decisión y confianza en William. En Canadá, se convocó una sesión especial del Parlamento para discutir las implicaciones constitucionales. En Nueva Zelanda, Sudáfrica y otras naciones de la Commonwealth, los líderes gubernamentales expresaron sorpresa pero respeto por la decisión. En las redes sociales, las reacciones fueron instantáneas y variadas. Los hashtags #RoyalTransition, #William and Kate, a new era commensurose at disassociate with questions of speculation. Unsafe. Disassociate. The movement observed in the city of disassociation. Los hashtags came up royal transition, unsafe. Disassociation wasn't beyond its particular. Catherine, quien había estado viendo la transmisión desde una sala privada del palacio,
sintió una mezcla de orgullo y aprensión al escuchar a su esposo hablar con tal aplomo sobre responsabilidades que ahora eran inmediatamente reales. Sabía que en los días siguientes, cada palabra que dijera, cada aparición pública que hiciera, sería analizada con un nivel de escrutinio que incluso ella, acostumbrada a la atención mediática, encontraría intenso. Durante la conferencia de prensa que siguió al anuncio, los periodistas hicieron preguntas que habían estado preparando durante las pocas horas desde que se había filtrado que algo significativo estaba por suceder. Las respuestas de William demostraron una preparación minuciosa y una comprensión profunda de las complejidades constitucionales involucradas. ¿Cómo afectará esto a sus hijos?, preguntó una reportera de la BBC. William respondió con una mezcla de autoridad pública y protección paternal que impresionó a los observadores. Nuestros hijos han sido criados con una comprensión de servicio público y responsabilidad. Esta transición se manejará de manera que les permita adaptarse gradualmente mientras mantienen las experiencias normales de la infancia. En los mercados financieros de Londres, había una ligera incertidumbre inicial, pero los analistas rápidamente expresaron confianza en la estabilidad institucional que la transición representaba. La libra esterlina mantuvo su valor, y los inversores interpretaron el cambio como una demostración de la capacidad de adaptación de las instituciones británicas. Esa tarde, cuando George, Charlotte y Louis regresaron de sus respectivos colegios, encontraron a sus padres esperándolos en el salón familiar. La conversación que siguió fue cuidadosamente equilibrada entre honestidad apropiada para su edad. George, el mayor y más consciente de las implicaciones, preguntó directamente, ¿esto significa que algún día seré rey? William y Catherine intercambiaron una mirada antes de que él respondiera. Sí, George, pero eso será en muchos años en el futuro. Por ahora solo significa que tenemos algunas responsabilidades adicionales como familia. Charlotte, siempre perceptiva, preguntó si esto significaba que tendrían que mudarse. Catherine le aseguró que su hogar seguía siendo el mismo, aunque quizás tendrían algunos compromisos adicionales que requerirían vestirse elegantemente con más frecuencia. Louis, el menor, parecía más interesado en si esto afectaría su hora de juegos, una pregunta que hizo reír a ambos padres y proporcionó un momento de levedad en un día cargado de seriedad histórica. Esa noche, después de que los niños estuvieran acostados, William y Catherine se sentaron en su balcón privado, observando a los reporteros y cámaras que se habían congregado fuera de las puertas del palacio. El mundo había cambiado para ellos en el transcurso de unas pocas horas, pero en la tranquilidad de su hogar podían encontrar un momento de calma antes de enfrentar completamente su nueva realidad. 3 semanas después del anuncio histórico, llegó el momento que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo británico y del mundo entero. La ceremonia de transición se había planificado como un evento solemne pero accesible, algo sin precedentes en la historia moderna de la monarquía. Se realizaría en la abadía de Westminster, el mismo lugar donde William y Catherine habían contraído matrimonio una década antes. La mañana del 6 de diciembre amaneció con una luz dorada inusual para el invierno londinense, como si la naturaleza misma quisiera bendecir este momento histórico. Catherine había elegido un vestido de color azul real, que honraba tanto la tradición como la esperanza del futuro. Su elección de joyas fue deliberadamente significativa. Llevaba la tiara de Cambridge, un símbolo de continuidad, pero también un collar de perlas, que había sido un regalo de boda de William, representando su historia personal. William vestía el uniforme ceremonial de la Real Fuerza Aérea, una elección que honraba su servicio militar y simbolizaba la conexión entre la monarquía y las Fuerzas Armadas. Había pasado la noche anterior en vela, no por nerviosismo, sino por la profunda comprensión de la responsabilidad que estaba por asumir formalmente. Los niños habían sido preparados cuidadosamente para lo que presenciarían. George, con su traje azul marino miniatura, entendía la solemnidad del momento mejor que sus hermanos menores. Charlotte llevaba un vestido color crema que hacía juego con el de su madre.
Y Luis, a pesar de su corta edad, parecía intuir la importancia del día por la forma en que los adultos a su alrededor se comportaban. La ceremonia comenzó a las 11 de la mañana. La abadía estaba llena de representantes de las naciones de la Commonwealth, miembros del gobierno, jefes de Estado internacionales y ciudadanos ordinarios que habían sido seleccionados para representar la diversidad del Reino Unido moderno. Era una audiencia que reflejaba tanto la tradición como la inclusividad que William y Catherine habían prometido promover. El arzobispo de Canterbury ofició la ceremonia, sus palabras cuidadosamente elegidas para honrar tanto la decisión de Carlos como la nueva responsabilidad de William. Hoy somos testigos no de un final, sino de una continuación, declaró. Una demostración de que el servicio puede tomar muchas formas y que el amor por el país puede expresarse de maneras diversas. El momento más conmovedor llegó cuando Carlos, ahora oficialmente conocido como Sir Carlos Windsor, las cámaras captaron cada expresión, cada gesto, cada lágrima que se formó en los ojos de los presentes. William, comenzó Carlos, su voz clara pero cargada de emoción. Durante 41 años has sido mi hijo, mi orgullo, mi esperanza. Hoy te entrego no solo la responsabilidad de servir a nuestro pueblo, sino también la confianza de una nación en tu sabiduría, tu compasión y tu dedicación. William, por primera vez en todo el proceso, mostró signos visibles de emoción. Sus ojos se humedecieron mientras escuchaba a su padre, pero su voz permaneció firme cuando respondió: Papá, has sido un ejemplo de servicio dedicado toda tu vida. Acepto esta responsabilidad con el conocimiento de que tú has preparado el camino, no solo para mí, sino para una monarquía que puede adaptarse y servir mejor a nuestro tiempo. Pero el momento que verdaderamente conmovió al mundo llegó cuando William se dirigió a Catherine. Se volvió hacia ella, tomó sus manos entre las suyas y pronunció palabras que no habían sido escritas por ningún redactor de discursos, sino que surgieron directamente de su corazón. Catherine, dijo, su voz llevando una intimidad que contrastaba hermosamente con la grandeza del entorno. Cuando te conocí en la universidad, nunca imaginé que estaríamos aquí, en este momento. Pero desde nuestro primer día juntos has sido mi anclaza, mi consejera, mi mejor amiga y mi amor verdadero. No puedo imaginar enfrentar esta responsabilidad sin ti a mi lado. Las cámaras captaron la sonrisa que iluminó el rostro de Catherine, una sonrisa que combinaba alegría, amor y una determinación serena. Cuando ella respondió, su voz era clara y firme. William, hace 10 años prometí estar a tu lado en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Hoy renuevo esa promesa, no solo como tu esposa, sino como tu compañera. El intercambio duró menos de 2 minutos, pero su impacto resonó mucho más allá de las paredes de la abadía. En los hogares de Gran Bretaña, en las oficinas de Londres, en los pubs de Manchester, en las granjas de Escocia. La gente se detuvo para presenciar un momento de auténtica humanidad en medio de la ceremonia real. Las redes sociales explotaron con reacciones. El hashtag #RealLove se conversación mundial en minutos. Los comentarios reflejaban una mezcla de admiración por la autenticidad del momento y esperanza renovada en la institución de la monarquía. En los días siguientes, los periódicos de todo el mundo publicaron fotografías del intercambio entre William y Catherine. La imagen más icónica mostraba el momento exacto, cuando él tomó sus manos, con la luz dorada de la abadía, creando un halo natural alrededor de la pareja. Los fotógrafos profesionales más experimentados admitieron que era una de las imágenes más emotivamente poderosas que habían capturado en sus carreras. El editorial del Times de Londres describió el momento como una demostración de que la monarquía moderna puede combinar tradición con autenticidad emocional. The Guardian, tradicionalmente más crítico de la institución real, escribió: En un mundo cínico, William y Catherine nos recordaron por qué el amor genuino y el compromiso mutuo siguen siendo fuerzas poderosas. Las reacciones internacionales fueron igualmente positivas.
El New York Times describió la ceremonia como un masterclass en cómo manejar una transición institucional con gracia y humanidad. Le Figaro de París elogió la autenticidad touchante del momento entre la pareja. Pero quizás las reacciones más significativas vinieron de ciudadanos ordinarios. Una enfermera de Birmingham escribió en Facebook: "Después de años difíciles, ver a dos personas tan comprometidas el uno con el otro, y con servir a otros me da esperanza para el futuro". Un maestro de Cardiff comentó: "Mis estudiantes han estado hablando sobre este momento durante días. Es hermoso ver a los jóvenes inspirados por un ejemplo de amor y compromiso genuinos". Esa noche, después de un día lleno de ceremonias, recepciones y compromisos oficiales, William y Catherine finalmente llegaron a casa. Los niños estaban dormidos, agotados por la emoción del día. La pareja se encontró una vez más en su balcón privado, el mismo lugar donde habían procesado tantos momentos significativos de sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Catherine, apoyándose contra la barandilla y observando las luces de Londres. A pesar de toda la ceremonia, toda la tensión, toda la responsabilidad nueva, me siento exactamente como la misma persona que era esta mañana. William se rió suavemente, un sonido lleno de alivio y alegría. Creo que ese es precisamente el punto. Todas las ceremonias del mundo no pueden cambiar quienes somos fundamentalmente. Solo pueden darnos una plataforma diferente desde la cual ser nosotros mismos. En los meses que siguieron ese momento en la abadía, se convirtió en un símbolo de esperanza y autenticidad. Estudió en clases de comunicación como un ejemplo de cómo la vulnerabilidad genuina puede ser más poderosa que cualquier mensaje cuidadosamente elaborado. Se citó en bodas como ejemplo de compromiso duradero. Se convirtió en una referencia cultural para la idea de que incluso en las circunstancias más formales y observadas, los momentos más significativos a menudo son los más simples y humanos. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre este periodo de transición en la monarquía británica, ese momento entre William y Catherine en la abadía de Westminster sería recordado no solo como un punto de inflexión institucional, sino como un recordatorio de que detrás de todas las ceremonias y protocolos, las conexiones humanas más profundas siguen siendo la base sobre la cual se construyen las instituciones más duraderas. El silencioso adiós que había comenzado con la decisión de Carlos se había transformado en un nuevo comienzo, marcado no por la pompa tradicional, sino por la autenticidad emocional que tocaría corazones alrededor del mundo y definiría una nueva era para la monarquía británica.